Humedad se sale un poco del conjunto que veníamos haciendo de sensores mecánicos. En rigor de verdad, humedad debería ser integrarse dentro de los sensores químicos, es una especialidad, porque el objetivo, lo que nosotros describimos humedad, es determinar el porcentaje de agua, en algunos casos, y de vapor de agua, en la mayoría, que es lo que nosotros llamamos humedad. Como en todos los parámetros, vamos a empezar por un repaso de la física, unidades y escalas, después vamos a ver tecnología, las vamos a comparar y hablar de algunas aplicaciones. En este tema hay bastante para hablar desde el punto de vista formal, empezando por los primeros conceptos. Entonces, la humedad nosotros la interpretamos como un fenómeno natural, no necesariamente así, que describe la cantidad de moléculas de agua que hay en una determinada sustancia. Esa sustancia puede estar en fase sólida, líquido o gaseosa según las condiciones ambientales. Es muy importante desde el arranque, o sea, en la segunda transparencia, que ustedes diferencien entre dos términos que en idioma inglés figuran como humidity y moisture. En español a ambos los traducimos como humedad, pero tienen significados muy diferentes en el ámbito tecnológico. Humidity se refiere a la cantidad de agua en fase gaseosa, lo que nosotros escribimos vapor de agua, contenida generalmente en el aire del ambiente o en otro tipo de gas y se especifica como porcentaje de un gas sobre otro gas. Moisture, que también se traduce como humedad, se refiere a la cantidad de agua acumulada en un líquido o en un sólido. Puede ser ropa, madera, granos, cereales, material de construcción, y en general se expresa como unidad de masa. Puede ser en kilogramos sobre kilogramo o gramos sobre kilogramo, o inclusive también en gramos o peso o masa sobre volumen. Avance página. Nos hacen falta otros conceptos que no utilizamos muy seguido, que es la saturación de un gas. Es el estado en el cual una sustancia no es capaz de soportar más vapor de agua a una temperatura y presión dada. Quiere decir que en ese punto, cuando está saturada la presión de vapor, el agua evaporada es igual al agua condensada. Se dice que está en equilibrio. ¿Dónde tenemos un gas saturado? Si nosotros llenamos a una botella, a un recipiente cerrado hermético, le ponemos un líquido hasta la mitad o en parte, por ejemplo agua, en el espacio circundante entre el contenedor hermético y el líquido, el vapor va a estar saturado a esas condiciones de presión y temperatura. Cambiamos la cantidad de agua, va a cambiar la cantidad de vapor, va a ser otra la presión de vapor, pero va a seguir siendo un vapor saturado y el gas va a estar saturado. ¿Qué es humedad absoluta? Humedad absoluta es la masa de agua sobre el volumen, kilogramos por metros cúbicos. Esta ya es una cifra que no es un porcentaje. Humedad específica se suele diferenciar en alguna literatura como relación de masa sobre masa, o sea, masa de agua sobre masa de sustancia seca. Es la que más se usa para moisture. Y humedad relativa, que es la que más han escuchado hablar, es una relación porcentual entre la cantidad de agua que contiene la sustancia y la que tendría en estado de saturación a la misma temperatura y presión absoluta. O sea, cuando nosotros decimos que la humedad ambiente es 100%, no estamos diciendo que estamos nadando en agua, lo que estamos diciendo es que a esa temperatura y presión, el aire, que es una mezcla de gases, ha disuelto la totalidad del vapor de agua que puede disolver a esa presión y temperatura. Y por eso lo llamamos 100%. Y es adimensional y se mide en términos de porcentaje. Salte para adelante, salte para atrás. Humedad absoluta, me estoy repitiendo. Bueno, humedad absoluta es relación masa, agua y volumen. Humedad relativa es relación porcentual en la presión parcial de vapor y presión de saturación. O, como lo dije antes, es la cantidad de vapor que hay en este momento en condiciones actuales de presión y temperatura respecto a la que podría tener si estuviera saturado 100%. El punto de rocío, en inglés se llama dew point, es la temperatura de saturación, humedad relativa al 100%, y una mezcla de gas y vapor de agua a partir de la cual se inicia la condensación del agua y el gas pasa a líquido. La saturación se puede producir partiendo de una condición determinada por aumento de humedad relativa con la misma temperatura o
por un descenso de temperatura con la misma humedad relativa. Por ejemplo, vamos a dar ejemplo de ambos casos. En el primer caso, cuando ustedes abren una ducha, eso empieza a producir vapor. Bueno, es cuestión de tiempo, o sea que en el ambiente, más allá de que aumenta un poco la temperatura, van a descubrir que en las superficies pulidas, por ejemplo, todo lo que sea losa en los azulejos del baño, comienza a depositarse el equivalente de rocío, una condensación. Eso se debe a que aumentó la humedad, mientras que todas las superficies todavía tienen la temperatura que tenían antes de agregarse la humedad. La otra opción es lo que vemos a la tarde, cuando cae el sol. La cantidad de humedad que hay presente en el aire es la misma todo el día. Lo que sucede es que cuando baja la temperatura, empieza a condensarse y es porque ha alcanzado la temperatura del rocío. Esa es una buena pregunta que la vamos a volver a traer cuando veamos el diagrama psicrométrico en un rato, háganmelo recordar. ¿Qué pasa con la humedad durante el día? Todos habrán notado que de noche cae el rocío y las superficies pulidas están mojadas, como puede suceder con los parabrisas de un auto o las ventanas, y durante el día eso desaparece, pero no se ha ido a ningún lado, simplemente ha cambiado la temperatura del ambiente y la vemos más diluido. Y al terminar el día se produce el fenómeno inverso. Temperatura de bulbo seco. Esto nos va a hacer falta después. Es la temperatura ambiente medida con un termómetro cuyo bulbo, o sea, la parte que contiene el grueso del... Estamos hablando de un termómetro de líquido, como un termómetro de mercurio o un termómetro de alcohol. Se encuentra seco, por lo tanto, mira la temperatura del aire sin considerar factores ambientales, radiación, humedad, movimiento del aire, que podrían afectar lo que normalmente llamamos sensación térmica. Mientras que la temperatura del bulbo húmedo y la temperatura medida con un termómetro cuyo bulbo está envuelto en un paño húmedo. Según la velocidad del aire que lo circunda, o sea, la corriente del aire y la humedad ambiente, el agua se evaporará más o menos rápidamente, extrayendo calor latente de evaporación del bulbo que hará descender la temperatura hasta que el aire que lo envuelve se sature por completo. Mientras más seco sea el ambiente, se evaporará más rápido y la temperatura medida será más baja. Acá tendría que hacer una pregunta, no sé si, a ver si puedo ver el chat, o si en todo caso me la transmite el aislado. A ver, si yo pongo un termómetro de mercurio y enfrente de un ventilador, ¿va a cambiar la temperatura? A ver, ¿contesta alguien? Todavía no contesta nadie. No se amontonen, no vengan todos juntos. ¿Por qué razón cuando tenemos calor y estamos No, dice transpirando? Matías, no debería, dice Rocío. A ver, voy a intentar ir al chat. Rocío, no debería. Ajá. Bueno, y cambia la sensación térmica. ¿Por qué razón cuando nosotros tenemos calor ponemos un ventilador? ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué nos refresca un ventilador? No, no es por la conductividad térmica del aire. Lo que sucede es que cuando nosotros renovamos el aire, la humedad que tenemos, la transpiración que la tenemos en fase de agua, la superficie de la piel, se evapora. Si no tocamos nada, si el aire está quieto, se forma una capa límite en la inmediata cercanía de la piel y demora más en evaporarse. Cuando la soplamos, eso se evapora más rápido y nosotros tenemos una sensación de fresco. Pero ese es el fenómeno de bulbo húmedo. Si por otra parte tenemos un termómetro sin ninguna clase de bulbo y lo ponemos en un ventilador, no debería tener ningún impacto térmico. Bueno, voy a intentar devolver ahora la... A ver, ¿se vuelve a ver la presentación? Esta es la presentación, sí. Bárbaro. Bueno, Podrías agrandar un poquito, la de pasada lo agrandaste. Epa, no ahí tanto. está. ¿Está mejor? Sí, ahora está mejor. Bárbaro. Bueno,
Esas variables conducen a un diagrama, que lo vamos a utilizar mucho, que se llama diagrama psicométrico. Es un gráfico donde se relacionan todas las variables de interés al fenómeno de la humedad. Humedad relativa absoluta, saturación de vapor, temperatura de seco y húmedo, entalpía y temperatura de rocío. Y se los presento. Esta es una versión que encontré aproximada, que tiene la ventaja de claridad, aunque por supuesto altos, sin contar con que está en portugués, entonces se expresa atmosférica. Es un detalle muy interesante que ustedes vean, a ver si lo pongo en el cursor, que en todo diagrama psicométrico dice la presión. Esta es una presión normal de una atmósfera, pero en el diagrama psicométrico lo mismo que pasa con la... ¿Cómo? No, ahí se ve el cursor ahora, pero tal vez si la checas a la imagen, al cuadro, tal vez se vea mejor el cursor. No, ahí se ve. Va pegando saltitos, pero se ve. Y bueno, es chiquito, pero tiene toda la presentación. Esta mañana a las 10:30, cuando estábamos en consulta, me preguntaron si ya estaba subida la presentación. Se ve que se han acostumbrado a seguir en su propia computadora. Bueno, les presento un diagrama como se ven realmente. Van a encontrar muchas variantes de esto. Yo los invito a que tengan uno solo, uno personal, si se puede impreso, porque es mucho más fácil de dibujar y escribir sobre el diagrama. En este, aunque se ven letras más chiquitas, van a ver que dice también presión atmosférica 101.325 kilopascales. Es muy importante porque puede ocurrir que no sea necesariamente así, de que el diagrama tenga la presión de referencia. ¿Qué pasaría si yo quisiera hacer experimentos de este tipo en un lugar, por ejemplo, en Mendoza, entiendo que está a 800 metros de altura, o en Salta, que está a más de 1000? ¿Podría usar el mismo diagrama? Bueno, espero que haya respuestas en el Todavía chat. no. Si no, cada vez todavía no. Bueno, dice cura. en las ordenadas, si ustedes pueden en sus computadoras o tener un diagrama en otra máquina para que puedan seguir el texto. En las ordenadas se encuentra la humedad absoluta, la van a ver a la derecha, en kilo de vapor seco por kilo de aire seco, que expresa el contenido de agua en la atmósfera. En abscisas, o sea, en el eje X, el horizontal, está la temperatura del bulbo seco, y la del bulbo húmedo está representada por las rectas inclinadas a 30 grados. A ver, vamos a volver atrás. Estas rectas inclinadas, con mayor inclinación, son las temperaturas del bulbo húmedo, que las pueden leer sobre aquí. Fíjense un detalle muy interesante. Sobre esta curva, acá están las familias de curvas, 20%, 40%, 60, 80, 100% de humedad. Cuando la humedad es 100%, la temperatura de bulbo húmedo es la misma que la temperatura de bulbo seco. Aquí ven, dice temperatura de bulbo seco en abscisas, y estas líneas son las de bulbo húmedo, y coinciden en este punto. Cuando la humedad es 100%, la temperatura del bulbo seco y bulbo húmedo es la misma, y también coincide con la temperatura del rocío. El concepto de saturación de humedad 100% es el que define el punto de rocío en que empieza la condensación. Bueno, las curvas, o sea, las familias de curvas expresan la humedad relativa del 0 al 100%. Cuando la temperatura del bulbo seco es igual a la del bulbo húmedo, la humedad es 100% y se produce la condensación. Pueden ver en el gráfico, como dice ahí, que para distintas humedades relativas la humedad absoluta no cambia, debido a que la cantidad de vapor de agua en la atmósfera no cambia de día a día. Porque para cambiar la humedad debe aumentar o disminuir la temperatura. Fíjense si en este gráfico, ¿no? Yo supongo que a la mañana hacía, como dijimos, 20 grados y una humedad del, Rocío, vamos a hacer acá, del 80%. Si podés explicar de nuevo cómo En el encontrar el punto de transcurso, rocío en el gráfico. 20, bueno, el punto de rocío está sobre este punto. Cuando la humedad relativa es 100%, la temperatura del bulbo seco, que es esta, coincide con el bulbo húmedo en cualquier punto. Por ejemplo, a 20 grados centígrados de temperatura de bulbo seco, 20 grados centígrados de bulbo húmedo y humedad del 100%, este punto también es la temperatura de rocío en ese punto. Ahora, vamos a suponer
que amaneció con 20 grados y con, vamos a buscar algo más redondo, 80% de humedad, estaba bien húmedo acá. Este es 80%, esto es 20 grados. ¿Sí? Y al mediodía, como ustedes saben, por ejemplo ahora, pueden salir un hermoso día, difícilmente vean rocío. ¿Y qué temperatura hay ahora? Vamos a suponer que hay 30 grados. ¿Cuál debiera ser? O sea, pasamos de un bulbo seco de 20 a un bulbo seco de 30. ¿Cuál debiera ser la humedad relativa ambiente? Y ahí nos los ayuda. ¿Cómo los vamos a desplazar de este punto? Arrancamos en 20 grados centígrados y 80% de humedad relativa. ¿Hacia dónde nos vamos a desplazar cuando la temperatura del bulbo seco sea 30? ¿Cuál va a ser la temperatura ambiente? Perdón, la humedad relativa. ¿Hay respuestas? 80% dice Maya. A ver, piénsenlo. 50 dice Rocío, 80 No, dice Maya. Arrancamos el día con 20 grados y 80. Les voy a ahorrar tiempo, pero esto es para que piensen cómo funciona. La cantidad de agua que hay en el ambiente es la misma, que a la mañana o a la noche la vieron depositada. Cuando evidentemente sale el sol, se evapora y vuelve al ambiente. Si no hay un viento importante, realmente un cambio de tiempo, esa humedad va a estar en el aire y al terminar el día se va a volver a condensar, o no, si se alcanza la temperatura del rocío. Si yo arranqué el día con 20 grados centígrados, 80% de humedad, ahora voy a hacer una pregunta distinta. ¿Cuál es la temperatura del rocío? Bueno, nos tenemos que desplazar por acá y en este gráfico me va a dar más o menos 16 grados y medio de temperatura del rocío. ¿Sí? Ahora, si simplemente bajo la temperatura, se va a condensar cuando llegue a 16 grados. Pero ahora estamos haciendo al revés. Amaneció y ahora está calentando el sol. Entonces nos estamos moviendo hacia la derecha. Porque la humedad absoluta es siempre la misma, la cantidad de agua que está en el ambiente. Si no se levanta un viento que nos la cambie de la zona en que estamos nosotros a otra, esta va a ser la misma. ¿Cuál era la humedad absoluta cuando arrancó el día? Si yo tengo 20 grados y 80% de humedad, viene a parar más o menos acá. Yo diría que más o menos unos 12 gramos de vapor de agua por kilo de aire seco. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, durante el día hemos hecho todo este recorrido. Y si yo les digo que en un momento determinado estamos en 30 grados, estaremos más o menos por acá. Y a mí me da más o menos un 45% de humedad relativa. ¿Se entendió? Sí, Rocío Liana había hecho una estimación buena. Bien, Sí, Rocío. bueno, como les dije, es difícil hacer esto en una pantalla. Lo ideal, es una buena recomendación, no es mala idea que la hagan para el parcial, aunque de todas formas les puedo asegurar que va a haber un ejercicio con esto. Normalmente le damos uno con el parcial mismo, pero para que no se tengan que poner a imprimirlo en el momento, etc. Lo ideal es poder escribir sobre el diagrama, sobre todo si les toca un diagrama completo como este. Bueno, a propósito, hice varios ejercicios para que practiquen. Bruno pide que la última parte no lo entendió bien. Bueno, ¿cuál es la última parte? A ver qué pasa en audio y me explica qué parte no entendió bien. Empecemos de nuevo. Yo acá hice una suposición. Si no agrego nada desde el exterior, por más que parezca que no estamos en un recipiente cerrado, parado arriba de la ciudad de Córdoba hay un determinado clima. Cuando les dicen, bueno, hoy amaneció nublado, bla, 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 20 grados centígrados y 80% de humedad relativa. Eso, que en este diagrama es este punto, si se ve el cursor, Sí. durante el día, debido a que Febo asoma, y cuando Febo asoma empieza a calentar, nos vamos a desplazar hacia la derecha en temperaturas. La temperatura que vemos como ambiente, la del bulbo seco, esta. Nos desplazamos, ¿por qué digo en forma horizontal? Porque la cantidad de agua absoluta no cambia, simplemente se diluye, no la vemos, pero sigue estando ahí. Entonces, si yo les digo que en algún momento del día llegamos a 30 grados, llegamos a este punto,
viajando en forma horizontal. Y ese punto, si yo interpolo entre estas curvas, más o menos me da 45% de humedad. Si a la tarde la temperatura empieza a bajar, vamos a volver para acá. Y si sigue bajando y a la nochecita llega hasta este punto que interpolando entre acá y acá me da más o menos unos 16 grados, se va a producir el rocío. Cuando la humedad llegue al 100%. ¿Se entendió hasta ahí? No sé quién era el que tenía la duda. Bruno, pero no tenía micrófono, pero sí, creería que sí. Bueno, de todas formas, como la ideal es que ustedes jueguen con eso, les puse 3 ejercicios para que lo prueben de distinta manera. Por ejemplo, calcular la temperatura del rocío a 25 grados centígrados y 50% de humedad. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Si yo tengo 25 grados centígrados es este punto. ¿Cuánto les dije de humedad? 50%. Humedad relativa 50%. Bueno, 25 grados centígrados y 50% de humedad es algún punto por acá al medio. ¿Sí? Bueno, ¿cuál va a ser la temperatura del rocío? A mí me da un poquito menor que 15, posiblemente un 14,5 grados centígrados. Bien, ¿Siguen hasta ahí? Sí, Rocío y Yasmín contestaron bien. Bien. No estoy seguro de que esté muy bien resuelto, pero lo pueden controlar ustedes mismos. Acá es al revés. No, perdón, esta es la que hice recién. No, esta es otra. Acá les digo un bulbo húmedo y un bulbo seco. Entonces, y que revisen el esto. 15 grados centígrados de bulbo húmedo, perdón, 25 de bulbo seco y 15 de bulbo húmedo. Bueno, volvemos acá, perdón, acá. 25 de bulbo seco y 15 que es este de bulbo húmedo. Entonces, intersección, iba a dar más o menos en este punto. A mí me da 30, 30 y pico, 35% de humedad relativa ambiente. Y el último, que a lo mejor les interese más, les muestro una aplicación de tipo práctico. Calcula la cantidad de agua perdida por respiración en una hora. Bueno, va a haber que hacer algunas suposiciones. El aire expirado, el aire que nosotros inspiramos, viene como viene del mundo exterior, ¿no es cierto? Ahí puse un ejemplo, 25 grados centígrados en la tercera línea con 60% de humedad relativa. Cuando penetra al interior de los pulmones, es humidificado y normalmente va a salir con una humedad muy superior. Nunca va a ser 100%, como tampoco nunca va a ser, en algunos casos me ponían 36,6. 36,6 es la temperatura de homeostasis, es la que alcanza en equilibrio nuestro sistema circulatorio. Pero la respiración es una mezcla de gases que normalmente van a estar a una temperatura inferior a esa y normalmente superior al ambiente, salvo que pase al revés, que el ambiente sea superior a la humana. Bueno, en ambos casos, fíjense que entramos en el diagrama ciclométrico con dos valores, 30 en el aire expirado con 30 grados centígrados y 80% de humedad relativa, nos da una humedad absoluta de 26 gramos por kilogramo. Y el ambiente, 25 grados centígrados, 60% de humedad, me da 14 gramos. Evidentemente hay una diferencia de agua que es la que aportó el sistema humano. Esa diferencia es 12 gramos por kilogramo. Ahora, ¿cómo sacamos cuentas con eso? Bueno, acá estimamos, de nuevo es un tema discutible, un flujo respiratorio del orden de 5 litros por minuto. Estamos hablando de una respiración pausada. Es distinto si estamos en reposo, si estamos agitados. Un bebé capaz que haga 16 respiraciones por minuto, pero es un buen caudal promedio para un adulto. En reposo 5 litros por minuto. A 60 minutos son 300 litros por hora, pero esos son litros, que es lo que normalmente se usa cuando se habla del sistema respiratorio, con la densidad del aire normal, en condiciones normales, calculado a 1,2 kilos por metro cúbico. Eso nos va a dar 0,36 kilogramos de aire por hora. Lo que perdemos en agua, como es 12 gramos por cada kilogramo de aire, bueno, ¿en qué va a quedar?
4,32 gramos por hora. Si la humedad, bueno, evidentemente no es mucho, solo por respiración estamos perdiendo 4 gramos por hora, podremos perder, digamos, 100 gramos por día. Pero eso pasa porque son muy parecidas las condiciones ambientales a las condiciones del aire de expiración. Entonces el ejercicio, que se los puse también en las actividades, saquen un par de cuentas, así practican qué pasaría si la humedad relativa ambiente fuera del 20% o si la temperatura ambiente fuera otra. Bueno, les adelanto la conclusión, pero es bueno que puedan llevarlo a un cálculo cuantitativo. Evidentemente, si el aire estuviera seco, se perdería más agua. Bueno, los invito, después van a ver en los ejercicios que hay varios planteos de ese tipo. Seguramente algunos de esos les va a tocar en el parcial. No nos interesa causarles sorpresas, sino que simplemente aprendan a manejarlo con ejemplos concretos. Bueno, vamos a otro tema que todavía estamos en los principios físicos, ni siquiera empezamos con los sensores. Eso que hablamos, la sensación térmica, es una idea que tenemos de temperatura que no es exactamente la que miden los termómetros, porque hay dos factores que le influyen. Uno de ellos es la velocidad del aire, que lo vimos cuando estudiamos temperatura, pero el otro es la humedad. ¿Qué sucede? Nosotros, para enfriarnos, necesitamos, uno de los mecanismos que tenemos es evaporar agua. Por supuesto, nosotros podemos evacuar agua por diversos mecanismos. La transpiración, otro es la respiración y otro es la orina, ¿no? Pero evidentemente la evaporación no va a ser la misma si la velocidad del aire es cero que si hay alguna corriente de aire. Tampoco va a ser igual de fácil si la humedad ambiente es alta o si es baja. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de ir a un sauna. En los saunas debiera haber controles del tiempo de exposición según la temperatura que haya. En los saunas es común, hay sauna seco y sauna húmedo. El sauna húmedo está saturado al 100%, normalmente un 95%. Bueno, si la temperatura es 36,6 o superior y la humedad es 100%, básicamente no podemos evacuar transpiración y no podemos enfriarnos. Y hay un riesgo severo a la salud, por eso es que los tiempos en los saunas se limitan. Bueno, aquí tienen un gráfico que les da una idea de lo que es sensación térmica. Para cada humedad hay una franja que va desde ninguna sensación hasta sensaciones de fatiga. Empieza la insolación, después la fatiga y finalmente lo que se llama golpe de calor, que puede llevar a un colapso. Bueno, pueden estudiarlo, pueden leerlo, hay mucha literatura sobre eso, pero da toda la impresión, ya lo van a ver más adelante cuando veamos sistema de aire acondicionado, que más allá de lo que a algunos les molesta una cosa que otra, que la piel seca, que se les seca la nariz, en realidad, al parecer, hay un acuerdo de que los valores más cómodos para el ser humano están en el orden del 60 al 70% de humedad. Pero no se olviden que es cuantificable la sensación térmica. Cuando ustedes les dicen en los noticieros que la temperatura es tanto, la sensación térmica es tanto, bueno, hay tablas que se pueden traducir como algoritmos. Tenemos un par de proyectos integradores realizados con estaciones meteorológicas que, basados en humedad y en velocidad del aire, les pueden devolver un delta T, que es como lo percibiría un humano. Dicho en términos prácticos, creo que todos lo sabemos. Bueno, habría que ver entre los presentes. ¿Hay alguno que sea de La Rioja o Catamarca? No hay ninguno. Bueno, si no, tal vez uno... Bueno, lo que habrán contado la experiencia, lo habrán escuchado hablar de los ancestros, es que ustedes pueden tener temperaturas en La Rioja. Seguramente Ladislao recuerda de sus viajes a Serrazuela, pueden tener temperaturas superiores a 40 y hasta cercanas a 50,
y no resultan tan pesadas como pueden ser 30 grados en la ciudad de Buenos Aires o en Santa Fe. Y eso se debe a la humedad. Si ustedes van a países tropicales, ustedes van a Asunción o van a Manaos o a Sao Paulo, posiblemente se sofoquen del calor, pero difícilmente la temperatura sube de 30 a 35 grados. Como dice el dicho, lo que mata es la humedad. Lo mismo es cierto para el frío. Muchas veces, eso tal vez lo haya notado en clima de alta montaña, puede hacer temperatura de muchos grados bajo cero, pero si la humedad está por debajo del 40%, al 30%, prácticamente no lo van a percibir. Por supuesto, eso también tiene un riesgo. Podrán estar cómodos, pero ustedes pueden tener tranquilamente un golpe de calor porque hace 50 grados y no usan ningún resguardo en la cabeza y los termina golpeando igual la insolación. Bueno, ¿se entendió hasta acá lo que es sensación térmica por humedad? Bien, Rocío está invitándonos a conocer Formosa. En Formosa. Sí, decía bueno, que Formosa no tienen todavía coronavirus por ahí. Eso sí, era su orgullo la vez pasada. Ahora nos invita para visitar Formosa. Porque tienen mosquitos, tienen bueno, en dengue. una de esas es porque Matías dice, no, porque el gracias. pobre bicho no aguanta el clima. Pero a cambio de eso están contentos a cambio de eso tienen todos los problemas de los mosquitos, el dengue, y también tienen la frontera muy cerca con el Zika y chikungunya. Dice Rocío de que hay 92% de humedad ahora. Dice. Y acá en Córdoba no sé cuánto es la humedad hoy, pero debe ser del 50%, una cosa así. 49%. Bueno, y dígame, ¿de qué otra forma nos damos cuenta? Sobre todo las chicas se deben haber dado cuenta. ¿De qué forma nos damos cuenta muy rápido? ¿De qué otra forma nos damos cuenta muy rápido de que la humedad es alta? Es pregunta sobre todo para los que tienen pelo largo, ¿no? Los que están ¿Ah? Ustedes en el pelo. Claro. Bueno, van a ver que una de las tecnologías más antiguas que hay, en realidad, por una cuestión, podría funcionar con cabello humano, pero por una cuestión de resiliencia, o sea, de duración, dureza, etcétera, lo que se ha usado históricamente es crin de caballo, preferiblemente de la cola de caballo. Bueno, vamos a ir a tecnologías. Vamos a diferenciar las tecnologías en dos grandes grupos, los que se llaman higrométricos, en inglés hygrometer, y los que se llaman psicométricos, en inglés psychrometer. Los sistemas higrométricos determinan la humedad a partir de una magnitud que es afectada por la humedad. Y vamos a ver varios tipos, por deformación, capacitivos, resistivos, de cuarzo, y una variante particular que son los switches de humedad. Los psicométricos se basan en el diagrama psicométrico, o sea, miden dos de las variables necesarias para entrar al diagrama, generalmente dos temperaturas, y con eso se determinan las otras. La temperatura ambiente siempre es una, en un caso se puede medir el ambiente, o sea, el bulbo seco, y implementar un bulbo húmedo, y la otra es medir la condensación, provocarla artificialmente, y con ese punto de rocío medido y la temperatura ambiente también deducir la humedad. Bueno, si no hay preguntas hasta acá, largamos con la tecnología. Vamos a Banchi. Dale. Bueno, los sensores de humedad por deformación, como es lo que dijimos antes, aprovechan los cambios de dimensiones de los materiales al cambiar la humedad. Ustedes habrán notado con cualquier cosa, desde un pedazo de cartón en adelante, que un material esté húmedo o no, cambia de dimensión. Históricamente se comenzó probando con cabello humano, pero lo poco que existe por ahí dando vuelta todavía ha utilizado cerda de cola de caballo. ¿Cuál era el interés histórico de esto? Se los menciono únicamente por referencia, ya se ha abandonado. Es que era muy fácil arrollar una cerda, una crin,
Y eso podía mover una agujita, un tambor. Entonces teníamos directamente un higrómetro conectada como la tecnología que conocemos desde muchos años con forma de reloj. Y muchas veces integrado en el mismo aparato es un higrómetro, un termómetro y un manómetro para predecir el tiempo. Bueno, es posible convertir eso en un transductor aprovechando de vincularlo con una string gauge, una banda extensiométrica, y eso para eso convertir una variación en tensión con o sin un puente de Wheatstone. Son sencillos, son baratos, pero son poco estables, requieren circulación de aire. Cuando digo poco estables en el tiempo. Se imaginan que no es cuestión de salir a cambiar la cuerda cada tanto. Y como les dije, tiene un valor más histórico que otra cosa. Acá tienen una de las implementaciones que se llegó a hacer en algún momento para convertirlo en algo electrónico. O sea, aprovechando una o conjunto de crines para que actúen en una strain gauge. Yo creo que si uno se esmerara podría llegar a hacer girar un potenciómetro porque realmente el cambio de dimensión es bastante importante. Pero como les dije, tiene más valor histórico que otra cosa. Bueno, vamos a los higrómetros capacitivos. Los higrómetros capacitivos se aprovechan de la elevada permitida del agua en un capacitor plano. Se me pasó. Bueno, la capacidad es epsilon por la superficie sobre la distancia. Donde epsilon 0, epsilon r, epsilon 0 es la permitida de vacío y epsilon r es la relativa del agua. Creo que todos sabemos que lo hemos hablado antes, que la permitividad del agua es una de las más altas, si no la más alta, de los materiales conocidos, de cerca de 80, lo cual permite que, por pequeño que sea el porcentaje de vapor de agua que entró entre las placas, va a producir un efecto notable en la capacidad. En cuanto a la forma tecnológica de lograrlo, bueno, ahí no son muy buenos los dibujitos, pero son esquemáticos. Si se fijan en sobre todo, no sé cuál de los dos es mejor. Las placas se utilizan placas paralelas porque uno de los grandes problemas de los sensores de humedad es que el vapor tiene que penetrar en el material que va a variar sus propiedades, en este caso un dieléctrico. Ese va a tener que ser un material hidroscópico que absorbe humedad, pero también tiene que poder devolverla. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo penetra el material? Si ustedes simplemente hicieran dos placas planas, por ejemplo, de un metal que les guste, aluminio, no sé si se va a alcanzar a ver el cursor, y el vapor tuviera que entrar por un extremo y navegar hacia adentro, sería o muy impreciso o muy lento. Entonces lo que se hace es exponer la superficie haciendo que uno de los electrodos, no sé si lo alcanzan a leer ustedes en chiquito, el de arriba dice electrodo poroso, o sea, hacen una técnica similar al litografiado por el cual se deposita vapor de metal en la cara superior del dieléctrico, dejando perforaciones. Entonces, eso hace que, por un lado, tenga continuidad eléctrica como para hacer electrodo, y por otro lado, permita pasar el vapor. No se olviden que el vapor debe poder penetrar y debe poder salir voluntariamente, digamos. Bueno, una de las consecuencias de eso es, como dice abajo, el material poroso es sensible a la contaminación, la suciedad, la corrosión, la oxidación. Viene con un encapsulado, pero aún el encapsulado tiene que dejar pasar el vapor. Una de las dificultades que tiene este y todos los sensores de humedad en general es que son lentos porque tiene el proceso de que el vapor entre o salga del material higroscópico es un proceso de difusión. Estamos hablando de procesos de minutos. Por suerte, la humedad es una variable lenta. Si ustedes se fijan en casi cualquier proceso, en cuestiones ambientales que se registre, digamos, cada 15 minutos, es suficiente, afortunadamente, porque los tiempos de respuesta de los sensores son normalmente del orden de unos cuantos segundos, si no más.
El electrodo en sí mismo es unas pocas capas atómicas, o sea, tal vez alguna micra, entonces son muy delicados a la contaminación. Una de las cosas que no se puede hacer con un sensor capacitivo es sumergirlo en agua, porque después, una vez que el agua penetra, no se olviden que no es lo mismo agua que vapor de agua. Cuando el agua penetra en recintos muy chiquitos, después se queda en su lugar por capilaridad y la única forma de reciclarlo sería levantarle por arriba el punto de ebullición. Entonces, en principio, y la mayor parte de los sensores de humedad son bastante delicados en cuanto a la atmósfera y en particular no se pueden sumergir. Otra consecuencia es que como el material higroscópico debe penetrar el vapor y debe salir, es prácticamente imposible que penetre y lo cubra 100% o que él se evacúe 100%. Siempre van a quedar algunas moléculas dando vuelta. Entonces la consecuencia es que si ustedes se fijan en las especificaciones, es común que las curvas ni siquiera tengan la parte inicial y la parte final. O sea que en realidad o directamente no le ofrecen leer del 0 al 100% humedad relativa, típicamente del 10 al 90, o les van a decir precisión reducida o algo por el estilo, sobre todo en el primer 5%, el 0 a 5 y el 95% para arriba. Es más, en muchos ensayos industriales, si algún día, por ejemplo, cuando vean instrumentación biomédica o aquellos que cursen seguridad y normalización de instrumentación biomédica, se da una vuelta por el laboratorio de ensayos del LIADA, van a ver que cuando se hacen los ensayos de aislación de los equipos médicos y se pide saturación en niebla salina, normalmente se pide humedad superior al 96%. O sea, nunca se pide 100 porque es difícil hasta de probar que se tiene 100. Simplemente se prueba de saturar y ya está. Bueno, ventajas: robustos, bajo costo, pequeñitos, etc. Acá tienen unos ejemplos de curvas. El de arriba es un análisis de materiales utilizados como dieléctrico. Fíjense cómo hay materiales más efectivos que otros. Ahí tienen cloruro de sodio, cloruro de potasio, bromuro de potasio. Lo copié de unos papers que están en las referencias. Y abajo tienen lo que les decía. Fíjense, esta es la curva típica de un higrómetro capacitivo. Primero van a notar que las capacidades son muy bajas. Si lo ven acá en ordenadas, van a ver que estamos hablando de una capacidad que va de 110 a 150 picofaradios, o sea que cuando vamos la humedad del 0 al 100%, variamos solo un 40% el parámetro que nos interesa, que es la capacidad. Y la humedad, si la miran finito, van a ver que en realidad empieza más o menos en el 5, el 10%, y llega hasta más o menos el 90%. Ninguno de los casos lee los extremos. Lo que no le quita que por ahí en la propaganda comercial diga del 0 al 100, pero ustedes en la medida de lo posible fíjense siempre en las curvas y no le crean mucho al 0 y el 100% de lo que se vende. Bueno, higrómetros resistivos. Los resistivos se van a basar en la variación de resistividad que va a asumir de nuevo. Se basa también en un material higroscópico, hay de distintos tipos, acá menciono el cloruro de litio. El agua es conductora, entonces mientras más vapor de agua, más conductora va a ser la sustancia. El problema acá reside en hacer un electrodo suficientemente pequeño. Hay dos geometrías. En un caso se puede hacer tipo plano, y en otro caso se puede hacer alambre enrollado. Ahora, fíjense que acá lo que cuenta no es la longitud del alambre, estamos suponiendo que el alambre es de material conductor como el cobre, sino la separación entre alambres. Ahí abajo les hice el dibujito de abajo a la derecha, aunque se ve bastante chiquito, ahí se ve una película del material higroscópico de agua entre dos electrodos. Entonces, para un resistor que sea cilíndrico de todo este largo, sección S y longitud L, la sección transversal, ahora estamos conduciendo de acá hasta acá, sobre la superficie de esto, va a ser el producto de esta pequeña dimensión transversal D,
por la longitud de L. Esa va a ser la sección. Entonces, por más que este D sea pequeñito, hay que ver cómo jugamos para lograr que la resistencia sea suficientemente grande. Bueno, de todas formas, a ustedes no les va a tocar construir sensores, simplemente lo van a comprar. Y tendrán que ver las especificaciones. Ha habido mucha discusión histórica, que espero ustedes se les ahorren, entre sensores de tipo resistivo y capacitivo. La razón tenía que ver con una cuestión muy histórica, y es que en algún momento fue importante medir la humedad en los globos sonda. O sea, para medir, cuando empezó toda la carrera espacial y la aeronavegación, se utilizaba mucho globo sonda para saber cómo eran las condiciones a otras alturas. Entonces, ¿qué pasa? Con las limitaciones de la electrónica, estamos hablando de más de 50 años atrás, había que hacer un paquete que midiera todas las variables de interés, en particular temperatura y humedad, y con el menor volumen y la menor electrónica posible. Esto empezó desde antes que se inventaron los transistores. Entonces, ¿qué pasa? Era interesante hacer que todos los sensores funcionaran con el mismo principio. Si ustedes tienen todos sensores de tipo resistivo, tienen a lo mejor un único sistema de medición, un único sistema de amplificación y una única fuente de alimentación. En cambio, si tienen uno capacitivo, uno piezoeléctrico, bueno, se complicaba. Entonces, eso se debe a que ciertas firmas dominantes en su modelo trataron de desarrollarse en una dirección o en otra. Eso es algo totalmente histórico. Hoy en día, la competencia no es tanto entre sensores de tipo capacitivo o resistivo, sino en todo caso con la electrónica incorporada, que cada vez es más difícil conseguir sensores puros que simplemente presenten una resistencia o una capacidad, sino que ya vienen con electrónica incorporada. Pero bueno, es bueno que lo sepan al menos de dónde viene. Al final van a encontrar datos y también la bibliografía de fabricantes como para que se entretengan viendo casos reales. Bueno, un sensor de cuarto. ¿Hay algún radioaficionado entre los presentes? Voy a hacer otra pregunta. ¿Alguna vez en alguna clase de electrónica les comentaron que los mejores osciladores más estables son los osciladores de cuarzo? A ver, voy a intentar pasar No, al chat. dicen que no. Bueno. Sí, dice Yuri. Los radioaficionados, bueno, búsquense un radioaficionado. ¿Qué? Bueno, tema de investigación. De acá al viernes búsquense un radioaficionado. Los radioaficionados es una cosa de otra época que, paralelamente con la actividad de radioaficionados que gustaba de salir al éter y comunicarse con otros, era en general, estamos hablando de hace muchos años, el orgullo de fabricarse su propio equipo. Y bueno, entonces uno aprendía con lo que tenía, y una cosa que muchos aprendimos hace mucho tiempo es que, eso pueden consultar tal vez en electrónica analógica, que el cuarzo, hay cristales de cuarzo que se utilizan para estabilizar osciladores, y la mayoría de los osciladores de calidad, de precisión hasta el día de hoy, se basan en eso. Ahora, el cuarzo tiene un gran problema, y es que es higroscópico. Eso en un cristal de cuarzo, que lo que queremos es estabilidad, es una característica negativa, una desventaja. Entonces, todos los cristales de cuarzo que se utilizan en electrónica, si ustedes lo fijan, lo compran o lo pueden googlear en internet, van a ver que están en un encapsulado de tipo metálico, unos tachitos. Bueno, eso se debe a que se trata de que sean impermeables. Bueno, nunca faltó el radioaficionado, por eso se lo digo a otras épocas, los cristales de cuarzo vienen para complemento, para estabilizar osciladores en frecuencias fijas. Ahora, ¿qué pasa si algo que se aprendió hace mucho en las épocas de la electrónica manual, el cristal de cuarzo está cortado de una manera que entra en resonancia a una frecuencia fija y muy estable? Ahora, eso es cierto si no hay ningún cambio en la geometría o en la masa de cristal. Si por alguna razón hay un pequeño cambio, va a cambiar esa frecuencia. Bueno, como les decía, eso es algo que los radioaficionados aprendieron, que si se sacaba el encapsulado y, por ejemplo, uno rayaba con lápiz
de mina blanda, flexible, al agregar masa bajaba la frecuencia. Y lo mismo es si uno por poquito que lo pula o lo raspe, le aumenta la frecuencia. Bueno, la humedad causa ese efecto. El cuarzo por sí mismo es higroscópico, pero se puede pintar o agregar una sustancia higroscópica. Entonces, cuando aumenta la masa por depósito de vapor, por absorción de vapor de agua, ahí les da una idea de variación no, cuantitativa. Estamos hablando de una oscilación de alta frecuencia, del orden de los megahertz. Entonces ahí estamos hablando que por cada microgramo de agua puede cambiar 2000 Hz la frecuencia de variación de un oscilador. Eso los hace muy sensibles. Piensen que en un oscilador, por un lado, son muy estables y por otro lado, como en todo sistema digital, podemos medir más o menos la diferencia de 1 Hz, lo cual los puede tornar algo muy preciso. Bueno, a cambio de no ser barato. Como les decía, en los fuimos mencionando, no hay gran desventaja entre unos tipos de sensores u otros. La competencia entre capacitivo y resistivo, les digo, van a leer papers y artículos sobre una cosa u otra, y en realidad no es tan así. Por ejemplo, si ustedes leen literatura vieja, van a encontrar que reclaman como que es más fácil hacerle la electrónica a un sensor resistivo que uno capacitivo, porque, bueno, podemos de entrada usar continuo en lugar de alterna y podemos armar un puente de Wheatstone. Claro, pero esa es una concepción de otra época, por la misma razón que en un capacitivo se habla de hacer puentes de capacitores. En realidad, hoy día si ustedes tienen que hacer, ya lo vamos a ver cuando veamos acondicionamiento de señal, si ustedes tienen un sensor cuya capacidad varía en función de algún parámetro, presión, humedad, lo más fácil es hacer un oscilador y contar los pulsos, lo cual en un sistema digital es muy sencillo. Por eso, hoy en día, como dije ahí, esa competencia entre sensores de tecnología capacitiva y resistiva no tiene mucho sentido y el valor agregado está en toda la microelectrónica incorporada, que en una de esas, si se descuida, el mismo sensor mide varios parámetros y ya le da la salida digital. La humedad es un parámetro de baja precisión. En general, no solo los sensores no son de precisión, sino que en general las aplicaciones de humedad no requieren gran precisión. Si a ustedes les dicen que en una incubadora de bebé tiene que humidificarse a un 75%, y va a ser un 75 más o menos un 5 y si no un 10%. En general es un parámetro de baja precisión. Y la otra cosa que es importante es que acuérdense que la humedad es un parámetro lento, mucho más lento que la temperatura. Son lentos los sensores y en general es un parámetro que varía lentamente y que por lo tanto no es necesario controlar con gran precisión. Bueno, hice una parte porque en una época, lamentablemente no lo encontré, teníamos un sensor Murata que era muy conocido comercialmente y ahora aparentemente dejó de fabricarlo, pero sucede lo siguiente, en la industria del aire acondicionado, en la literatura lo van a encontrar mucho como HVAC, que significa Heating, Ventilating and Air Conditioning, son siglas muy usadas en la literatura en inglés. Y lo mencioné antes, está bastante estudiado que los humanos se sienten confortables con una humedad relativa entre el 60 y el 70%. Como les dije antes, esto no es una cuestión de precisión, no es que necesitamos algo que sea 65 más menos 0,01% de humedad, más o menos está por ahí. Entonces, al igual que pasa con los PTC que saltan a una temperatura fija, bueno, existen switches de humedad que son generalmente de tipo resistivos, que lo que tienen han desarrollado una pendiente muy importante que a un valor no del todo preciso, por alrededor del 65%, el cambio es tan drástico que en la práctica no interesa cuánto midan por debajo o por arriba, sino que a esa humedad haya una señal que los convierte en un switch y se usa en dispositivos de muy poca electrónica incorporada. Bueno, ahí tienen un ejemplo de características. Fíjense cómo se puede lograr pendientes que bajan 2 décadas o sea, hasta 100 puntos
el valor relativo cuando varía un 20% de la humedad. Bueno, van a encontrar en la literatura el término, tanto en español como en inglés, humidistato. Bueno, la palabra humidistato, por analogía con el termostato, hay que tener cuidado a qué se refiere, porque existen los sensores que son switching sensors, con el cual ustedes pueden hacer muchas cosas, pero en general, si ustedes lo googlean, van a ver que por humidistato ya es una electrónica más o menos elaborada. Si ustedes lo miran, hay algunos casos que directamente se enchufan y tienen todo conectado ahí, y de ahí un control remoto que controla otro equipo. O sea, no es tema de interés de esta asignatura, sistemas electrónicos que son controladores más o menos elaborados, sino el sensor en sí mismo. Entonces lo van a encontrar como Switching Humidity Sensor. Bueno, vamos a pasar, hasta ahora hemos visto, les voy a decir de dónde venimos, ¿no? Tecnología, hemos visto los sensores higrométricos, o sea, los que determinan la humedad a partir de una magnitud que varía en función de la humedad, por deformación, capacitivo, resistivo de cuarzo y luz humedista. Vamos a pasar a los psicrométricos. Los psicrométricos se basan, como el nombre dice, en el diagrama psicrométrico, y midiendo dos variables podemos deducir las demás. La tradicional es temperatura, bulbo húmedo y bulbo seco, con dos termómetros iguales que lo pueden pensar como de mercurio o lo pueden hacer con cualquier otra cosa, termistores, NTC, hasta termocuplas. Conocidas ambas temperaturas, se puede determinar la humedad relativa, son sencillos, tienen bajo porcentaje de error. Como desventajas, bueno, me olvidé de poner una ahí. Una es que introducen vapor de agua porque es necesario evaporar. Si fuera un recinto limitado nos causaría un pequeño problema, por ejemplo, no lo podrían usar en un incubador de bebé. El otro problema es que tiene que haber un sistema mecánico moderadamente automático para mantener el bulbo húmedo siempre con agua. Esto parece sencillo, pero bueno, en un sistema antiguo, ya les voy a mostrar, ustedes simplemente pasaron una vez al día y había un reservorio que le echaban agua. En un sistema automático tendrían que tener un drenaje con gotas o con algún sistema de flotante. Lo cual crea todo un temita de mantenimiento, de asegurar que eso funcione. Son típicamente usados para control ambiental en recintos. También tiene que asegurar la circulación de aire, es decir, no se va a producir la humedad si ustedes lo tienen escondido en un estante, ¿no es cierto? Bueno, acá tienen una idea de cómo funciona, pero les voy a mostrar algo más simpático. Aparentemente todavía se consiguen porque los encontré en internet. Esto es lo que en una época también se llaman así, higrómetros, yo los llamo de pared porque están hechos para eso. Si se fijan, en ambos casos acá está escondido, pero bueno, por eso saqué este otro modelo. Se pone un termómetro al lado del otro. Este es el de la izquierda, en este caso, sería el de bulbo seco, el de la derecha el bulbo húmedo. El bulbo húmedo está metido en un pañito. Esto es parecido, vieron, a las mechas de los sol de noche, o sea, un paño bastante denso, que está en un tubo que es el que está permanentemente lleno de agua. Entonces, por capilaridad, esto va a estar siempre humedecido, y esta porción, que es la que está al aire, es la que se va a enfriar con el aire y va a evaporar, y por lo tanto la temperatura aquí debería ser más baja que en el seco. Lo que le falta a este lo tiene este, que normalmente vienen con una carta psicrométrica en lugar de un diagrama. Normalmente tienen una especie, creo que se llama nomograma, que ustedes pueden entrar con los dos valores y leerle en forma totalmente manual la humedad relativa. Por supuesto, eso lo pueden automatizar. Acá tienen una versión hecha con electrónica en la cual pueden sacar un valor para registro display. Bueno, los sistemas de punto de rocío, la diferencia que hay es que van a medir también una temperatura que es el ambiente o temperatura de bulbo seco, y tienen que medir el rocío, pero para medir el rocío hay que provocarlo. Para provocar el rocío, o ustedes o aumentan la humedad o bajan la temperatura. Entonces, todos los sistemas de punto de rocío tienen que tener algún sistema de enfriamiento, que acá no van a usar un enfriamiento de tipo heladera con un compresor y
eso, sino que generalmente, como es algo muy pequeñito, se puede usar la Peltier. El efecto Peltier lo vimos un poco cuando vimos termocuplas. Es un efecto por el cual ciertas tubos de metales, cuando la corriente pasa en una dirección, enfría, y cuando pasa en la otra, calienta. Entonces es un sistema muy interesante para mantener la temperatura controlada en ambientes muy pequeños. En este caso adosamos un sistema, una placa Peltier a una superficie pulida, y hacemos bajar progresivamente la temperatura mientras medimos hacemos pasar corriente, bajamos la temperatura de la placa y al mismo tiempo medimos en un sensor que está embebido en esa superficie pulida. Cuando se produce el rocío, va a llegar un momento en que va a haber un equilibrio entre que se produzca la película de rocío y la cantidad de calor o de frío que le estamos agregando. Ahí medimos la temperatura y tenemos las dos. Lo que faltaría definir es de qué manera detectamos el rocío. Nosotros, los humanos, habitualmente lo detectamos con la vista. Bueno, acá hay un sistema óptico. En este sistema óptico descrito acá arriba, es un esquema en el que usa un emisor, que podría ser un LED, y dos fotodetectores ubicados a un ángulo. Según que se produzca o no el rocío, por ejemplo, ustedes saben que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de su reflexión. Entonces, normalmente el sensor de la derecha, el fotorreceptor de la derecha, estaría recibiendo el 100% de la señal. Pero cuando se produzca el rocío, va a haber una difusión, va a haber un cambio de ángulo y va a empezar a recibir algo y menos este. Bueno, del cociente entre las dos respuestas que se pueden amplificar y usar para controlar en un lazo cerrado la placa Peltier, se puede llegar a un equilibrio que diga, bueno, ahora es el punto de rocío. Cuando eso se produce sobre esta placa espejada, tiene que haber un sensor de temperatura que va a medir el punto de rocío. Otro mecanismo es por radiaciones alfa. Por el mismo mecanismo, ustedes tienen un emisor, no sé si lo alcanzan a ver, que en la superficie tiene la placa Peltier, tiene la superficie espejada, y embebida en esa superficie hay una fuente de partículas y un detector a pequeña distancia. Cuando se produzca el rocío, va a ser suficiente para atenuar, cuando la capa de unas pocas moléculas sea suficientemente para atenuar las partículas alfa, lo va a detectar. Con eso vamos a controlar en un lazo cerrado, se mide la temperatura y con las dos temperaturas tenemos una humedad. La pregunta, no sé si ustedes han visto, esa es pregunta para todos, si han visto en algún momento física de las radiaciones y la diferencia entre partículas alfa, beta y gamma. A ver, voy a bajar. ¿Cómo andamos del chat? ¿Se están durmiendo? En física biomédica un poco. Tienen claro que las partículas, ¿cuáles son las que más penetran? ¿Las gamma o las alfa? Sonamos. No se ponen de acuerdo. Bruno y Caterín. Agárrense a patadones, el que gana tiene la razón. Bueno, hay una diferencia muy grande. Los rayos gamma pueden hacer de cuenta que es energía electromagnética de muy alta frecuencia, tienen muchísima penetración. Para darles una idea, un haz de rayos gamma de 1 megaelectronvoltio, que es como se miden, puede tener una distancia, lo que se llama half value thickness, o sea, llega a la mitad de la intensidad. En aire puede ser decenas de metros. Y en plomo puede ser unos cuantos centímetros, mientras que una partícula alfa, como es un núcleo de helio, que tiene número atómico 4, es detenida casi por cualquier cosa. Entonces, una hoja de papel detiene una partícula alfa. Eso hace que, entre otras cosas, sea muy seguro. Las partículas alfa, por otro lado, tienen gran capacidad de ionización. Lo que pasa es que ni siquiera penetrarían unos guantes. Sí son muy peligrosas, sí. Nos ingerimos partículas alfa. Si por alguna razón uno
insumir a un radionucleido por la sangre o por la alimentación y pasa a formar parte de nuestro organismo, ya dentro del organismo sí son muy dañinas porque tienen gran capacidad de ionización. La masa es grande y pueden golpear otras moléculas, etc. Pero bueno, en términos prácticos, las rayos alfa son absorbidas por muy pequeña distancia. Eso hace, en este caso específico, que las poquitas capas moleculares que hacen al rocío sean suficientes para producir una atenuación y que sea detectada y que nos sirva para lo que estamos buscando. Bueno, ahí voy a volver a la presentación. Corríjame si se ve. Ajá. ¿Se está viendo normal? Sí. Bueno, mejor que vean la presentación y no mi cara fea. Bueno, los sensores de punto de rocío, bueno, no puse uno acá, pero sería bueno que curiosen un poco. Son sistemas un poco más complejitos, son normalmente para estaciones fijas, se pueden usar como cuestión ambiental. En realidad no es tan sencillo porque, por ejemplo, uno de los problemas del sensor de punto de rocío es que tendrían que asegurar que el aire circule, o sea, también tendría que tener un pequeño sistema de circulación forzado de aire, aunque sea a baja velocidad. Entonces son en principio caros. Cuando se dice de gran tamaño, bueno, no es que sean grandes como un armario, pero no son la clase de miniaturización a que estamos acostumbrados de decir, para un sensor pequeño es un sensor del tamaño de una moneda y un sensor, un detector de punto de rocío va a tener el tamaño de un mouse como mínimo. Bueno, ya les vamos a mostrar algunos ejemplos. Bueno, voy a hacer un paneo rápido. Es un tema bastante amplio. Lo que es medición de humedad en sólidos. Bueno, no hay un método que diga este es un humidímetro para sólidos. En general no se mide directamente y hay mecanismos indirectos. Por ejemplo, lo más obvio es medir húmedo y medir seco. Ustedes pueden hacer eso con lo que sea, con tierra, con granos, y tomar una medida relativa. Pero ¿cuál es el problema de este método? Si ustedes van a calentar algo, la pregunta es por cuánto tiempo y a qué temperatura. Porque cualquier material que haya, orgánico o no, que pueda disociarse con temperatura, bueno, van a alterar las propiedades. Entonces, una cosa es que yo caliente arena y otra cosa es que yo caliente un comestible. Entonces eso no es tan obvio. Después hay que ver de qué volúmenes estamos hablando. Si ustedes están trabajando en maderas para construcción, no es tan sencillo de ponerse a calentar un montón de madera. Entonces, si el material no puede pesarse, un mecanismo superficial, que de nuevo va a medir la humedad en la superficie. No se olviden que si tiene un espesor, no hay garantía de cuánto puede ser la humedad en su interior. Por ejemplo, no sé si alcancen a ver el dibujito, ustedes pueden crear una cámara estanca, por ejemplo, aquí ese material sólido, vamos a suponer que es una tabla de madera. Yo puedo crear una cámara estanca, pongo el sensor de humedad ahí adentro, la presiono o la pego, espero unos minutos, y bueno, la humedad de ese sólido se va a pasar al aire que contiene eso y el sensor de humedad va a medir la humedad relativa del aire. Podríamos llegar a calibrarlo para algún tipo de material en particular. Para medir humedad de la tierra se puede hacer lo mismo. Ustedes pueden hacer un pozo con una sonda, colocar una sonda, por ejemplo, una sonda metálica con unas ventanitas y un sensor de aire en el mismo. Los cierran de arriba, le dan tiempo y podría utilizarse para eso. En realidad, van a ver, es todo un tema de, ya lo veo más adelante en suelo, por ejemplo, en granos, un parámetro de mucha importancia, sea en silo donde sea, se suelen usar electrodos. Eso simplemente van a medir resistencia entre dos puntos y en alguna forma calibrarlo en cuanto a humedad. Fíjese lo que dice el dato, nótese la longitud de los electrodos. ¿Por qué? Porque no sé si alguno de ustedes ha estado parado al lado de un silo, por ejemplo, un silo bolsa. Un silo bolsa típico puede ser de más, digamos, 150 toneladas, tendrá unos 60 metros de largo y cuando está llenito son más o menos unos 3 metros de sección transversal. Entonces el volumen es grande y realmente lo que ustedes necesitan es saber cuál es la humedad en el centro del volumen,
y no exactamente en la superficie. Entonces todos los sistemas estos se van a dar cuenta que están hechos para medir como mínimo 1 metro debajo de la superficie. Lo mismo pasa, bueno, si son otros tipos de silo, ¿no? Y evidentemente son resistivos, simplemente 2 electrodos. El gran problema de esto es la calibración. O sea, si yo lo meto esto en corcho, en soja o en pirulitos de plástico, no va a estar calibrado igual. Bueno, algo parecido pasa con la humedad en suelos. En la humedad en suelos hay 2 grandes teorías. Una es usar electrodos de distintos tipos de geometría que tienen un material higroscópico. Fíjense cómo está hecho esto. Está hecho con unas ventanitas que van a permitir que la humedad del suelo pase a este material, se lo sumerge, se lo deja un tiempo, hay que ver a qué profundidad, la humedad no es la misma según la profundidad del suelo. Primero se seca arriba y después va hacia abajo. Bueno, no está participando ahora, pero el jefe de práctica de la materia, el ingeniero Diego Rodríguez, él se graduó con un proyecto integrador hace algunos años, que era una estación agrometeorológica. Bueno, esta estación, ¿qué pasa? El clima que ven las plantas no es el mismo que vemos nosotros, ¿no? Entonces, la estación que ahora graduado ingeniero hizo, medía la temperatura y la humedad a 1,80 m de altura, a 1 metro de altura, a 20 centímetros sobre el suelo, a 20 centímetros bajo el suelo y a 1 metro bajo el suelo. Bueno, y en todos los casos medía temperatura y humedad. Bueno, además, en la parte superior también medía la radiación fotosintéticamente activa. Bueno, es todo un tema si les interesa en algún momento estudiarlo o hacer una monografía. La humedad varía bajo tierra mucho más lentamente que sobre tierra, con distintos factores. Bueno, una forma es enterrar un tipo de electrodo de esto. La otra forma es la eléctrica, que es medir la resistencia de la tierra entre electrodos. Evidentemente, haya cualquier geometría, puede ser un solo electrodo con retorno en el infinito, como son las puestas a tierra, o entre 2 electrodos o juego de electrodos. Y en general el problema, la resistencia que van a medir va a depender de la geometría del electrodo y de la separación entre electrodos. Pero, por supuesto, va a depender de la resistividad de la tierra. Y la resistividad del terreno va a depender de la cantidad de agua que contenga. Ahora, son difíciles de calibrar, son muy sencillos, son muy baratos. Ustedes plantan un cacho de fierro en el patio y con eso pueden medir humedad. El asunto es que lo calibren. Para que se den una idea, esto es los que trabajan en el sector eléctrico, en algún momento ustedes les van a hablar de la famosa jabalina de puesta a tierra. Bueno, la fórmula genérica de cálculo de resistencia de puesta a tierra en una jabalina, fíjense, tiene una serie de factores que tienen que ver con el diámetro y la longitud de la jabalina, pero fundamentalmente en algún lugar, ahí en letras chiquitas, está la resistividad del terreno. Entonces, si todo el resto es igual, quiere decir que nosotros podríamos monitorear en forma indefinida, vincular esa resistividad a la humedad del terreno y una vez calibrado podremos tener un sistema que sea de evaluación permanente. Bueno, como les dije antes, si bien es difícil de calibrar, una vez calibrado, su mayor virtud radica en que es barato, se pueden poner muchos puntos, ustedes podrían poner un punto, no sé, cada 100 metros en un campo, y evaluar sobre todo la evolución, o sea, comparar consigo mismo. Por ejemplo, del impacto del riego o del impacto de las estaciones. En algún momento ese fue el proyecto integrador de otro alumno que ustedes los van a tener en algún momento, profesor, el ingeniero Bruni. Su proyecto integrador fue una evaluación de materiales mejoradores de puesta a tierra y lo hicimos en un campito ahí detrás de la facultad, donde enterramos una variedad de geometrías y las seguimos durante un año, porque podíamos seguir el efecto de la lluvia, o sea, de las precipitaciones naturales, simplemente monitoreando la resistencia de las distintas puestas a tierra. Bueno, finalmente llegamos a, como en toda magnitud, aunque me olvidé en el caso de la aceleración, ¿cómo se calibra un sensor de humedad? Bueno, hay 2 grandes métodos. Uno es por contrastación. Por contrastación, ustedes tienen que lograr el fenómeno que les interesa medir y comparar, por un lado, en forma controlada, y por otro lado,
¿qué hacemos con temperatura? Bueno, yo puedo poner hielo en fusión, pongo un termómetro mejor que el que tengo yo, y pongo mi sistema y lo comparo con 0 grados. Pongo el agua en ebullición y si estamos a nivel del mar o corrijo por la altura, Córdoba hierva 98,7, y tengo otro punto. Bueno, o sea, estamos generando un fenómeno físico y contrastamos contra un equipo mejor. Bueno, eso en el caso de la humedad existe, pueden comprar directamente sistemas portables en que en algún lugar el sistema genera la humedad y también la remueve de forma de hacer inclusive un ciclo automático y compara contra un higrómetro propio. Entonces, métodos para generar vapor. Ustedes pueden generar vapor calentando agua, lo cual trae un problema porque al mismo tiempo agrega temperatura, o sea, calienta el sistema. Ustedes pueden pulverizar el agua, que es por nebulización, y finalmente pueden hacer algo parecido, que es por ultrasonido. Tiene la ventaja de que agregan menos energía al sistema. Si no, tienen siempre en un sistema cerrado, ustedes generan humedad, pero eso aumenta la temperatura. Entonces, si el sistema trata de mantener, como es una heladera, trata de mantener la temperatura, va al compresor para enfriar. Cuando lo enfría, lo condensa y bueno, y va viviendo y parando. Bueno, y para remover el vapor, los dos métodos clásicos, uno es el enfriamiento por condensación y el otro es un deshumidificador. Un deshumidificador, si tuviera un pizarrón, se lo explicaba. Un deshumidificador es un dispositivo hecho para eso que se parece mucho a un aire acondicionado, solo que ustedes vieron en los aire acondicionados es posible tener intercambio externo-interno. Bueno, el aire acondicionado lo que hace, toma el aire caliente, lo pasa a través de una, mejor dicho, toma el gas, el gas del aire acondicionado, puede ser por ejemplo freón y hay otros gases, los pasa a través de una pequeña, ¿cómo se dice? Una restricción. Entonces, cuando del otro lado de la restricción se expande, toma calor del ambiente en que está y se circula a otro punto en el cual se comprime en otro radiador y de ahí lo entrega al ambiente. Bueno, normalmente el sitio que enfría se pone al lado de adentro, en un aire acondicionado, y el sitio que calienta, que radia el calor, se pone al lado de afuera. Y esas dos cosas están bloqueadas, que no están en comunicación entre una y la otra. Pero evidentemente cada vez que ustedes enfrían, condensan y el agua se va. Por eso es que en los sistemas de aire acondicionado, por un lado, es muy común que tengan algún cañito que lleva el agua a algún lado para que no se enoje la patrona, y por otro lado, suele ocurrir que en sitios con aire acondicionado permanente se seque y tengan que poner cosas que humidifiquen. Bueno, eso se puede aprovechar para hacer un deshumidificador que funciona muy parecido a un aire acondicionado, normalmente son de mucho menor volumen, y simplemente el aire, en lugar de seguir circuitos separados, atraviesa los dos radiadores en la misma frecuencia. Entonces se consigue condensar, retirar agua, pero mantener la temperatura promedio constante. Bueno, ustedes pueden comprar deshumidificadores, los más pequeñitos son del tamaño de una caja de zapatos, y hay más grandes y generalmente se usan en forma permanente en lugares que por alguna manera, por algún motivo hay que remover la humedad. Por ejemplo, porque ustedes tienen una estación meteorológica remota que está en una boya en el mar, que está permanentemente con gran humedad o en la selva, y necesite deshumidificarse, si no, la humedad termina dañando todo. Bueno, de todas formas, en lo que a ustedes respecta, calibración humedad, ustedes pueden comprar un calibrador, ahí tienen uno, ven que no es barato, eso es sacado del manual de Omega. Vamos a volver en un ratito porque hay que curiosear los manuales que le damos, porque da toda la impresión como que no miran hojas de datos. Bueno, ¿y cuál es el otro método? El otro método de calibración es cuando reproducimos un fenómeno físico. Eso que les decía del agua en fusión, mejor dicho, hielo en fusión o el agua en ebullición, tiene sus equivalentes en humedad. En una solución salina saturada, ¿se acuerdan que dijimos cuando empezamos la clase?
Si yo tengo una botella en que le pongo agua hasta la mitad y la tapo herméticamente, en el volumen en el que no hay agua, que había aire, después de un tiempo se va a evaporar agua hasta saturarlo al 100% a las condiciones de presión y de temperatura en ese lugar. Con esa idea es, bueno, ¿qué pasa si agregamos sal? Bueno, la cantidad de agua que se va a disolver ya no es la misma. Y según el tipo de sal, eso va a ir cambiando. Entonces, el sistema de utilizar soluciones saturadas, vamos a avanzar un poquito, vienen soluciones saturadas de sal. Fíjense, aquí hay una tabla que va del 10 al 30%, por ejemplo, el cloruro de litio, 11,23 más o menos 0,54, el acetato de potasio, 23, 21 a 23 más o menos 0,5, cloruro de magnesio, 33, hay de 40, de 60, 75, 80, bueno, son los que tengo en la tabla, posiblemente haya más. ¿Qué ventaja y desventaja tiene? Bueno, uno de los problemas que hay es que ese espacio, como les dije, se puede hacer con una botella y dejando un espacio libre. Ese espacio se ha vuelto lo que se llama una niebla salina, o sea, por un lado hay vapor, pero en realidad tiene algunas cuantas moléculas de esa solución salina. Y pasa, no sé si alguna vez ustedes vieron, en otras épocas pasaba con los paragolpes cromados en los autos. Nadie quería comprar un auto que viniera de Mar del Plata. ¿Por qué? Y porque el mar le pica todo. ¿Alguna vez, a ver si alguien se anima a la pregunta, alguna vez escucharon a alguien quejarse de cómo el agua de mar daña todo lo que sea metálico? ¿Han visto los efectos de eso? Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca. A ver si están despiertos. Paso al chat. Ludmi se ve. Bueno, ¿alguna vez vio a alguien, esa es la pregunta, los efectos de cómo se pican los metales, sobre todo las superficies pulidas con la niebla salina del mar? Puede ser en mar chiquita, aunque no estén sumergidos en el agua, ¿no? ¿Sí? Epa, tengo 44 presentes, no hay uno solo que conteste. ¿Ninguno de los presentes vive en un lugar al lado del mar o de la laguna de mar chiquita? No he visto. Bueno, es tarea para el próximo verano. Fíjense en todos esos paisajes tan lindos que son al lado del mar, en qué condiciones están las superficies metálicas. Bueno, volvemos a la presentación. ¿Cuál es la consecuencia de eso? No es que nos importa, no. Que los sensores, acuérdense que lo vimos, por ejemplo, los capacitivos, que son una pequeñísima película depositada con vapor de metal sobre el material higroscópico, que son, no voy a decir transparentes porque están perforados con técnicas litográficas, pero son de unas pocas moléculas de ancho, tal vez algún micrón. Entonces, se imaginan lo sensible que es eso a las soluciones salinas. Entonces, en principio, cada vez que ustedes ponen un sensor en ese ambiente, lo tienen que dejarlo justo para que se estabilice. Eso se puede automatizar, es decir, ustedes ven la lectura, esperan un tiempo, que va a ser algunos minutos. No hagan el chiste que alguna vez hicimos en el laboratorio, que nos olvidamos una noche y cuando fuimos a ver el otro día solo quedaban las dos patitas del sensor, se había disuelto el sensor por completo. Bueno, es un sistema lento, pero es barato. Existen sales, con 3 o 4 sales se les pueden arreglar, empezando por la sal común de sodio. Van a descubrir que la sal de cocina no es exactamente cloruro de sodio, entonces no les va a dar exactamente los resultados que dice la tabla. Y el otro dato que es muy importante corregir por temperatura cada vez que hagan ese ejercicio. Bueno, hicimos voluntad de poner algunas marcas, algunas cosas, porque nos da la impresión de que no están viendo hojas de datos, más allá de que les acompañamos. Hay bastante de esto en el aula virtual. Esta mañana un alumno me preguntó si ya está la clase, ya están las actividades. Todavía no subí las hojas de datos de sensores, pero con las habilidades de ustedes de utilizar Internet, simplemente con los nombres van a encontrar
Acá hay 3 marcas principales, hay más por supuesto. Acá tienen una idea de la cara que tienen los sensores, qué tipo de salida. Fíjense que más allá de que sean sensores muy chiquitos, los hay con salidas digitales, los hay con salidas analógicas. Acá le va a dar una idea del tamaño de un sensor de humedad. Está bien que este es de tecnología de montaje superficial, pero no alcanzo a leer ahí, pero creo que son 2,4 aproximadamente, no llega a 3 milímetros de lado el sensor. Y por supuesto con una buena cantidad de electrónica. Bueno, creo que se darán cuenta, por ejemplo, este que está acá, el MD4000 de General Eastern. ¿Qué piensan? ¿Es un sensor de tipo resistivo o capacitivo? A ver, no contesten todos juntos. Bien, bien ahí. No, está suficiente. Hay un premio por el primero que conteste. Bueno, Vaisala, acá ven que una cosa son sensores, como es el caso de esto, y otra cosa son las electrónicas incorporadas. Bueno, voy a ver si consigo, ahí hay, bueno, algunas de las páginas se las puse. Es muy interesante, voy a ver si lo hicimos la prueba cuando empezamos. En el catálogo de Omega, no sé si alguien lo ha estado usando, pero realmente hay muchas cosas para ver. Y ese fue pensado originalmente como un CD, o sea, si todo eso lo ponen en un CD, corre en forma automática, tiene un autorun, pero si no pueden picar en distintas zonas y van a ver cómo se usa. Bueno, y en el caso específico de humedad, está en el volumen, eran 5 volúmenes, 5 libros originalmente. Por supuesto que hoy en día hay una página de Omega Online también. Voy a intentar ahora mostrárselo, está en el volumen que dice Temperature and Humidity Reference Section. Voy a cortar esta presentación y voy a intentar poner la otra, ¿sí? ¿Se ve ahora esta? Estoy tratando de presentar un catálogo. No, profe, se ve el PowerPoint. Se ve el PowerPoint. A ver, voy a cortar el PowerPoint. ¿Ahora no se ve nada? Bien. Sí, voy a intentar. Sí, la tengo que seleccionar. Aguanten un cachito. Bueno. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Bueno. A ver, volvamos para atrás. Bueno, fíjense, en realidad tengo dos cosas. Voy a ver. Bueno, esta es la referencia técnica. Está como un archivo aparte. De hecho, no me acuerdo si en el módulo de temperatura está. Si quieren se los copio de nuevo acá. Este es un PDF entero. Si lo ven, este está todo dedicado en la sección Z a referencia, pero en el punto, en la página 100, ven, ustedes la pican y se las trae, o sea, está muy armado eso como un CD, y acá les trae muy detallado el tema de la onda de calor y de los efectos de la sensación térmica de la humedad. Acá hay un homograma para cálculo de puntos rocío. Esta es una forma más moderna de diagrama psicométrico hecho para computadora. Y acá están las soluciones salinas y la forma de calibrar. Bueno, y en el otro que les quería mostrar, este es el índice del manual de lo que era el libro este en su momento, que dice temperatura y humedad, y ustedes pueden ir a donde dice humedad, Relative Humidity Measurement Instruments. Bueno, y ahí les va a traer toda la sección. Entonces, ustedes acá pueden ver
desde, como dice acá, handheld humidity. Bueno, acá les muestra, ¿no lo deja ver? Sí, sí, ahí lo deja ver, está abajo, ¿eh? Entonces acá pueden ver instrumentos manuales. Fíjense que el sensor está ahí. Todos los sensores de humedad siempre tienen que tener alguna ventanita para permitir que el vapor de agua entre y salga con una lectura digital. Lamentablemente ven que son baratos, $70. Bueno, acá hay unos un poquito más caros. Algunos integran temperatura. Nosotros teníamos uno cuando dábamos clases presenciales. Nos podíamos dar el lujo de... ustedes simplemente pueden soplar ahí y se van a dar cuenta cómo varía la humedad, siempre con la debida tiempo, ¿no? No se olviden que la humedad es un fenómeno muy lento y en principio muchos de estos miden al mismo tiempo temperatura. Vamos a intentar volver atrás. Bueno, y acá tienen entre el montón de cosas que hay, analizadores, controladores. De aquí saqué lo que se llama el Humidity Generator. Siempre se los muestra abajo. Fíjense, acá hay un sensor, un equipo completo de sensor de punto de rocío. Ven que es un sistema bastante elaboradito y que vale lo suyo. Si bien este es un precio desactualizado, estamos hablando de $4.000. Acá tienen uno externo con su electrónica incorporada. Y este es el generador de humedad que les mostraba para calibrar que vimos antes. Bueno, estos en general son instrumentos, pero yo les diría que tómense un tiempito en ver las distintas variantes que hay, registradores, bueno, data loggers, analizadores, más o menos elaborados que usa la industria. Bueno, es lo que tenía por hoy, no sé si hay Profe, una consultas. pregunta. ¿Verdad? ¿Escucho? ¿Qué variables hacen variar el punto de rocío? ¿Qué variantes? Presión, temperatura, humedad. Fíjese usted que el Y punto de nada rocío... más, ¿no debería haber una tabla que ya tenga todos los puntos de rocío determinados? No, porque, a ver, vamos a ponerlo así. ¿Usted todos los días descubre rocío a la mañana o a la noche? No, ¿Por qué no? y porque hay días más húmedos que otros. No, pero primero, a ver, volvamos a lo que decía antes. La humedad es algo que demora en cambiar. La humedad que hay arriba de una región, digamos, arriba de Córdoba capital hoy día, si no se levanta, sobre todo no habiendo viento, ¿no? Si no se levanta un viento, por ejemplo, ahora este viento está en calma. No sé si ustedes están, yo estoy a unos kilómetros de Córdoba, pero yo veo el viento en calma. Si el viento está en calma, la cantidad de humedad que hay no va a cambiar. Sí va a variar a lo largo del día con el paso de los días, que haya o no haya sol. Entonces, si no alcanza la temperatura de rocío que hay para esta condición de humedad, y no va a haber el rocío. Ahora, ¿qué otro factor puede haber? La altura. Si así como está de bonito el día, usted se va a las altas cumbres, que no estoy seguro cuánto es el punto más alto que cruce. La ciudad de Córdoba está a 350 metros sobre el nivel del mar. Pero la altura va a cambiar, cambia todo el diagrama psicométrico. Entonces, presión es una variable. El otro es humedad. Y no hay más. Pero usted puede usar tablas o puede usar, eso existe en forma, de hecho lo han usado existe en forma de algoritmo. Es decir, que a su vez hay como tabla y hay como, básicamente, familias de curvas. Pero no hay más variables. Podría haber mezcla de gases, pero eso ya es medio complicado, ¿no? Claro, entonces si hay familias de curvas que ya lo describen, entonces no tendría mucha utilidad usar un sensor de punto de rocío. Es un método de medición. O usted hace eso o hace bulbo húmedo frío, como les dije. Es complicado, la verdad no... vamos a poner en términos prácticos. Usted tiene que ir a comprar uno. Yo puedo comprar un sensor capacitivo por $10.
A mí va a tener que andar para convencerme que compre un sistema de monitoreo de punto de rocío de $4.000. Yo mido con un sensor de $10 la humedad ahora, la temperatura, y le digo a cuánto, como usted dice, voy a una tabla, me fijo cuánto corresponde el punto de rocío y devuelvo al que está hablando por lo. Miren, si esta noche la temperatura baja de 15 grados va a haber rocío, punto. No necesita más información. Ahora, tendría que encontrarlo. La verdad que no me puse a pensar si en este momento alguien está usando sensores de punto de rocío por alguna razón. Es todo un tema. Si alguno de ustedes se anima a ir a preguntar, por ejemplo, en el observatorio meteorológico. ¿O no? Si le interesa, por supuesto. Hola, le comieron la lengua a los ratoncitos. ¿Quién era el que hacía la pregunta? Yo. Ya entendí, gracias. Sí, en realidad le voy a ser sincero. Yo les cuento lo que hay. Ahora, no tengo todas las respuestas, ¿no? Y la razón que hacemos esos trabajos especiales es justamente para investigar, porque si alguien fabrica eso, debe haber una razón. Ahora, ¿en qué casos se usa, en qué casos no se usa? Yo no lo tengo claro. Yo sé que existe. Y como le dije antes, alguna vez me consultaron, por supuesto, el costo siempre es un factor de peso. Y habido los otros parámetros, para mí es más fácil medir cosas sencillas y baratas y después calcular el punto de rocío, para mí. Pero habría que ver si no hay otras respuestas, ¿no? Si alguno se anima a investigar. Evelyn. No tengo más preguntas, tenemos 43 personas. Ladislao, silenciado el micrófono. Bueno, humedad no es un parámetro complejo, debiera estar inscrito dentro de los sensores químicos. Hay preguntas que esto puede, por supuesto, profundizarse de muchas maneras. Por ejemplo, ¿cómo podríamos definir la humedad medida en términos de otros gases que no sean vapor de agua? Podría haber un ambiente en el cual usted lo vean húmedo, pero no sé, ¿cómo afectaría? De nuevo, vamos a ponerlo al revés. Ustedes están midiendo humedad con los sensores que hemos visto. Y de golpe el ambiente se contamina por otro tipo de gases. Por ejemplo, ¿cómo funcionarían los sensores si agregamos un porcentaje de un gas de humo o vapores de hidrocarburos? O lo que pasa en un estacionamiento, ya lo van a ver cuando veamos sensores químicos. En los estacionamientos hay controles, claro, se va a variar. Entonces, la pregunta es cómo los afecta. Por ejemplo, los sensores capacitivos y los sensores se basan en el épsilon del agua. Ahora, el épsilon del agua, o del vapor, que es muy elevado, es muy distinto del épsilon del vapor de amoníaco o del vapor de hidrocarburos. Entonces va a tener que medir algo distinto. ¿Qué pasa con el dióxido de carbono, que es uno de los contaminantes principales de la combustión? Bueno, eso suele venir en las especificaciones, lo que se llama sensibilidad cruzada. Ya van a ver cuando estudiemos sensores químicos. Sensibilidad cruzada es, a ver, yo puedo decir que mi sensor responde a tantos milivoltios por partes por millón de oxígeno, pero responde, digamos, 1000 veces menos o 1.000.000 de veces menos por presencia de metano. Entonces, eso es lo que se llama en realidad sensibilidad cruzada, también rechazo. Así como en aceleración, ustedes tienen lo que se llama sensibilidad transversal, o sea, yo tengo un acelerómetro que está hecho para el eje X. La pregunta es, una aceleración en el eje Y y en el eje Z, ¿cuánto influye en la otra? Debiera ser nada, pero bueno, siempre es algo, ¿cuánto es algo? Lo mismo pasa en otro tipo de sensores. Bueno, en este caso, como en realidad definitiva está midiendo la presencia de un gas,
la lógica sería fijarse en las especificaciones si tiene sensibilidad cruzada o es afectado lateralmente con la presencia de otros gases, aunque sea en pequeño porcentaje. Bueno, siempre podemos agregar preguntas en las... si ustedes se fijan, los que los han visto, las actividades no son una guía de ejercicios resueltos, son una guía de preguntas que en principio los guían por la presentación. Las presentaciones son naturalmente ideas clave que están 1 o 2 párrafos por página, hay 40 transparencias y bueno, evidentemente hay para más y ese es el sentido de las actividades, que bueno, si los resuelven simplemente con las transparencias, si no, para eso están los libros. Y como dice el dicho, agarrar un libro que no muerdam. Sí, correcto, Rocío. Sería una interferencia en la medición del sensor. La pregunta es cuánto afecta en términos cuantitativos, si es que lo hay. Si es que se sabe. Se van a dar cuenta cuando vean sensores químicos que es común que más allá de los datos de sensibilidad de aquello para lo que fue diseñado el sensor, les ponga al menos alguna idea de hasta qué punto son sensibles a otros gases. Debería, sí, como dice usted, debería venir especificado por el fabricante. ¿Cuándo está pensado para eso? ¿No es cierto? Bueno, no sé si hay más preguntas. En audio, se nos fue el ingeniero Mate. Una más, Rocío. Escucho. O Leo. ¿En qué parte del respirador encontramos el sensor? ¡Ah! ¡Qué buena pregunta! No, la verdad no sé. Pero lo puedo averiguar. Todos tenemos tarea. Yo se la encuentro para el viernes. Sí tengo a quien preguntar. Vamos a hacerlo sofisticado. Tenemos al menos 3 ingenieros trabajando en TECME y al menos 2 ingenieros trabajando en Leiston, que son las fábricas de respiradores en Córdoba. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las incubadoras, el sensor de humedad, cuando los hay, está en el aire de retorno del habitáculo. Pero en el caso de los respiradores, no sé en qué parte de la tubuladura. Pero bueno, eso es un desafío. Yo se los averiguo para el viernes. Bueno, puede ser. Pero es interesante. Uno, no creo que dejen de desarmarlo, pero escúchame, si esta es la gente que los diseña, les preguntamos a ellos dónde está el sensor. Efectivamente se mide la humedad, es importante. En una de esas habría que ver, no está en el respirador, sino está en el área de admisión, pero porque en definitiva, pero hay que ver porque en realidad hay 2 problemas. Un problema es monitorear la humedad de la mezcla, porque no necesariamente es aire. Muchas veces los respiradores admiten mezcla de aire natural con oxígeno. Por eso les doy oxígeno, Bueno, el oxígeno nunca es oxígeno puro, sino se incineraría como un fósforo, pero son mezclas. Puede haber aire natural, puede haber oxígeno y puede haber humedad, si es necesario incorporar.